Estimados docentes, siento alegría encontrarme nuevamente con ustedes. Bienvenidos a este encuentro, docentes de Colombia. Docentes de mi Colombia querida, ¿cómo se sienten en este proceso de ingeniería humana? Pues les cuento que el tema que traigo para hoy es muy, pero muy interesante y es muy importante, demasiado importante. Y voy a utilizar para ello un protocolo del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Espero que con este audio pueda colaborar con todos los docentes de mi país, docentes de la Amazonía, docentes de La Guajira, mis queridos docentes de la región andina. Yo soy José Miller Martínez Valenzuela, tutor del programa para la excelencia PTA, programa Todos Aprender. Bienvenidos nuevamente a este encuentro. En esta ocasión vamos a tratar las competencias escritora, el desafío de la escritura, la resolución del problema retórico. Hay dos procesos, queridos docentes. Uno es el proceso lector y el otro es el proceso escritor. Son dos procesos totalmente diferentes. Alguna persona puede leer sin escribir y muchas personas podemos hablar, y de pronto nuestra escritura no es la mejor. Nuestro encuentro está estructurado de acuerdo a la estructura que se fijó para este protocolo. La exploración y la estructuración, la práctica y la transferencia y el refuerzo y finalmente el cierre. Se espera que los participantes al analizar la sesión puedan reconocer cuáles son los interrogantes que debe resolver el escritor cuando se requiere producir un texto, producir acciones enfocadas a la resolución de problemas retóricos y reflexionar acerca del tipo de demandas escolares que se proponen para la elaboración de textos. Desde la antigüedad, nuestros antepasados inventaron la escritura con un propósito. ¿Cuál sería ese propósito? Cuando nosotros escribimos, ¿para qué escribimos? ¿Para qué público escribimos? Hay dos formas de dar una instrucción. Una instrucción cargada de orientación, donde se debe hacer propiamente lo que el docente quiere, y otra instrucción cargada de libertad. Observemos estas dos instrucciones. En la instrucción A, escribimos una tarjeta para el Día de la Madre. El profesor le dice a Juanito, primero escriba, querida mamita o madre querida, y luego seguimos con, quiero que sepas que. Finalmente, Juanito, la firmaremos y diremos atentamente, tu hijo Juanito. Revisaremos la ortografía y la decoraremos. Esa es la primera instrucción. La segunda instrucción dice así. Escribimos una tarjeta para felicitar a nuestras mamás en su día. Antes de ello, pensemos, Juanito, pensemos lo siguiente.
¿Qué debería decir nuestra tarjeta? ¿Para qué le escribo? ¿Cómo la voy a escribir? ¿Qué papel voy a utilizar? Bueno, tienes libertad, Juanito. Si mi mamá la ve, la va a leer, ¿qué será lo primero que debo escribir en mi tarjeta? Si festejamos el Día de la Madre, ¿qué debo escribir ahora para que mi mamá lo sepa? Finalmente, Juanito, yo te recomiendo que lea de nuevo antes de entregar la carta a tu mami. ¿Qué dice la carta? ¿Para quién está escrita? ¿Qué pensará mamá al leerla? Cuando hayas hecho todo eso, entrega la carta a tu mamita. ¿Los niños saben cuál es el propósito de la escritura? ¿Qué observamos en ambas instrucciones? Los niños planean y analizan cómo pueden cumplir con ese propósito de escritura. Ahora, ¿qué clase de docente soy? ¿Cómo oriento a mis estudiantes frente a una situación de escritura? ¿Cómo están, queridos docentes? ¿Bien? Bienvenidos, listo, bienvenidos. Vamos a la estructuración. Aquí nos dice que Casciani habla del problema retórico y dice de la siguiente manera. Dice, el problema retórico es el elemento más importante al inicio del proceso de composición y está formado por todos los elementos que conforman partes de la situación de la comunicación. La audiencia, la relación con el autor, los roles del emisor y del receptor, el tema del que se habla, el canal, el código, tema, canal, código, y también incluye los propósitos u objetivos que se marca el autor. La escritura como un proceso consciente. Debemos escribir conscientemente. ¿Para qué estamos escribiendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué va a pensar nuestro interlocutor? Se parte de que la escritura es un acto social y se encuentra inmersa en un contexto. Así, cuando nos referimos al problema o a la situación retórica, no se está aludiendo a la disciplina o a la técnica retórica, sino más bien a las condiciones y al contexto situacional que todo acto de escritura debe considerar previamente. Los buenos escritores realizan una planificación global de sus escritos, lo cual incorpora intereses retóricos, tales como la audiencia, propósitos e intención, a diferencia de los escritores inexpertos, quienes realizan una planificación local que se focaliza en rasgos superficiales, producción, composiciones poco profundas, es decir, con poco contenido y con un propósito vago, y no son capaces de delimitar el tópico, articular la intención y o especificar la audiencia, incluso cuando el profesor delinea dichos rasgos. Decisiones para la producción textual. Juanito, cuando tú vayas a escribir, debes tener en cuenta las siguientes preguntas. Como tú eres el escritor, ¿a quién escribo? Es decir, debes pensar en el destinatario. ¿Para qué escribo? ¿Cuál es la intención comunicativa?
¿Cómo lo escribo? Es la manera como vas a escribir el texto. ¿Vamos a escribir 3 párrafos o 1? ¿Solamente una oración o 2 oraciones? O la primera oración va a ser para saludar, la segunda oración para pedir un auxilio y la tercera para despedirme. Es decir, ¿qué estructura va a tener mi texto? ¿Sobre qué escribo? Es el tema o el tópico. Y aquí podemos ver también la tipología. ¿Qué tipología? ¿Vamos a escribir una narración? ¿O una poesía? ¿O una canción? ¿O 3 coplas? ¿O una carta para mi madre? Juanita, debes pensar muy bien qué es lo que vas a escribir. Profesor, tú debes pensar muy bien cómo le vas a enseñar a Juanito. Porque Juanito debe tener un propósito, saber a quién le va a escribir, para qué le va a escribir, cómo lo va a escribir y sobre qué le va a escribir. Es más, Juanito debe escoger su propio tema, porque debemos partir de los intereses de Juanito. El problema retórico desde los referentes de calidad y los documentos de referencia. Ha sido contemplado el problema rector en los estándares del lenguaje como un factor de la producción textual. Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas, para lo cual determino el tema, el propósito del lector de mi texto y el propósito comunicativo que me lleva a producirlo. Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. De lineamientos curriculares. Los lineamientos curriculares nos dicen que nos hablan sobre los procesos referidos al nivel estructural. Vamos a ver la competencia pragmática, contexto y situación comunicativa, intención del texto, reconocimiento del interlocutor y uso social del texto. Y los derechos básicos de aprendizaje nos hablan de enunciados que aluden a la planeación textual. Produce textos atendiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido mi texto. También tenemos las mallas curriculares, las microhabilidades. Todo esto lo podemos diseñar teniendo en cuenta los referentes legales. Algunos objetos pedagógicos para la escritura. Objetivos derivados de demandas escolares. Se espera que los estudiantes redacten informes de observación en los que narren acontecimientos, describan seres, objetos y circunstancias y registren la información relevante para el ejercicio científico planteado. Objetivos derivados del exterior de la escuela. Que los estudiantes participen en foros, debates, chats y otros espacios virtuales, haciendo uso responsable, crítico y asertivo del derecho a expresar por escrito sus opiniones. Produzcan narraciones en las que hagan uso del lenguaje figurado y desarrollen una consecuencia cronológica y que contenga y resuelva un nudo. Que escriban cartas formales dirigidas a dignatarios o instituciones para solucionar casos de la vida real, suyos o de otras personas o de los papás. Algunas tendencias. Tenemos algunas tendencias como que los docentes siempre eligen el tema de los escritos, como en el caso de la instrucción A, donde a Juanito la docente le decía todo lo que tenía que hacer, ¿no? Las demandas de la escritura se limitan a la clase. Realmente escriban una cartelera, elabore
un escrito, copia del libro al cuaderno. Imagínense, la resolución del problema retórico tiene estas tendencias. No se explicita el destinatario o la audiencia, no se explicita el propósito comunicativo. Solamente revisar nuestro cuaderno, revisar las tareas que están haciendo nuestros niños para darnos cuenta qué propósito tiene la escritura de nuestros textos. Las demandas de escritura se limitan a las de clase. No se incorporan demandas provenientes del exterior, cartas, mensajes de texto, tarjetas, listas, chats, etcétera, correos electrónicos. Se priorizan las demandas del sistema escolar, planas, carteleras, resúmenes, ensayos. ¿Esto pasa? No sé. ¿Será que pasa en nuestras aulas? Espero que no. Espero que no. Pero si sí pasa, pues a mejorar. El docente siempre elige el tema de los escritos. Los docentes tienden a definir, sin que en ello participe el estudiante, a quién, por qué, para qué y cómo será escrito el texto. El docente determina sobre qué se va a escribir. ¿Es nuestro caso? ¿Te ha pasado? ¿En algún momento te ha pasado, profe? Si te ha pasado en algún momento, pues es hora de que no vuelva a pasar. Los docentes deben, estamos invitados a darle oportunidad al estudiante de pensar por sí mismo. En algunas ocasiones, creo que se puede elaborar un ejemplo, pero a partir de ese ejemplo, generar espacios para que el estudiante construya sus propios escritos. No se explicita el destinatario. Se privilegia el tema y otros aspectos del texto y se omite al destinatario. Es decir, se escribe para nadie. Se da a entender que para todos los textos el lector será el mismo, en muchas ocasiones el profesor. Y sabemos que en la vida real el destinatario no es el mismo. Si voy a escribir una carta para el presidente de la República, otra para el señor alcalde, otra para mi mamá, otra para el señor de servicios generales, el tema puede ser el mismo, pero las palabras y el estilo es diferente. ¿Nos habíamos preguntado eso? ¿Cómo enseñamos a nuestros estudiantes? ¿De qué manera? Espero que de la mejor. No se explicita el propósito comunicativo. El estudiante no asume ni resuelve el problema retórico, es decir, no anticipa la situación comunicativa. Aquí hemos terminado la estructuración y pasamos a casos para analizar. Analicemos los siguientes casos. Leamos en voz baja el primer caso. Situación 1. La profesora Rita, al iniciar la clase de ciencias naturales en 4º grado, informó a sus estudiantes que ese día iniciaría un tema nuevo, la contaminación. Para desarrollarlo, escribió en el tablero la definición de la palabra que aparece en un libro de texto de ciencias. Pidió ejemplos a los estudiantes sobre el tema y, para cerrar, dejó la siguiente tarea.
escribir un cuento donde muestren las consecuencias de la contaminación y la importancia de cuidar la naturaleza. Dialoguemos. ¿Cuál es el propósito de escritura en esta situación comunicativa? Escribió en el tablero, miremos acá. Escribió en el tablero la definición de la palabra que aparece en un libro de texto de ciencias. O sea, ¿para qué escribió eso en el tablero? ¿Para qué pidió un cuento? ¿Cuál fue el propósito? ¿Está claro ese propósito? ¿Quién la resuelve? ¿Se comprende la instrucción a quienes está dirigido el texto? ¿Por qué un cuento es el tipo de texto que debería usarse? ¿Qué dudas le deja este texto, profesor? ¿Ninguna? ¿Estás seguro? No, pensémoslo. Yo sé que me quiere decir cantidad de cosas. Este texto es diferente a los que regularmente le colocamos a nuestros estudiantes. Miramos la situación 2. En la situación 2 está... Este es otro mundo. Mire este otro mundo. Lo podemos leer en silencio. Los estudiantes discutieron con su profesora, Flor, sobre la cantidad de basura que se arroja en las calles de su pueblo y cuáles podían ser las consecuencias de esa situación. Primero consultaron acerca del tema de la contaminación en enciclopedias y artículos de ciencias e hicieron una entrevista a un bombero. Después diseñaron y aplicaron una encuesta entre los habitantes del pueblo para explorar las razones de su comportamiento. Como resultado de todo el proceso, se dieron cuenta de que las basuras son nocivas para la salud, que en el pueblo había poca conciencia del impacto de esta situación y además que no había canecas públicas para disolver y disponer de la basura. Para sistematizar lo aprendido y concientizar del problema a la comunidad, diseñaron un folleto que explicaba el impacto nocivo de la inadecuada disposición de las basuras y enseñaba la manera correcta de hacerlo. La alcaldía apoyó su difusión y ubicó canecas en las calles. Este es un ejercicio un poco más elaborado. Yo supongo que hubo un docente que les indicó a estos estudiantes sobre las características de un folleto, ¿no? Creo que hubo una instrucción de fondo. ¿No cree eso, profe? ¿Cuál es el propósito para escribir en esta situación?
Los estudiantes, después de esta investigación, supongo que tuvieron un propósito, un propósito más claro, ¿no? ¿Quién resuelve? En este momento, ¿quién está resolviendo? Se analiza a quién está dirigiendo el texto. ¿Por qué un folleto es el tipo de texto que debe usarse? ¿Recordamos el anterior? ¿Recordamos este ejercicio? Ahora lo comparamos con este otro. Ahora pensemos qué clase de ejercicio pondríamos a hacer a nuestros estudiantes. Vamos a la transferencia. Resolviendo la tarea de la escritura, primera parte, cada uno de los participantes toma de la mesa una tarea de escritura y una ficha de trabajo. Con base en la tarea de escritura, los participantes se dirigirán a las distintas mesas que les ayudarán a resolverla. Las mesas estarán organizadas a partir de los interrogantes que se requiere para dar solución a la tarea de escritura. Primera mesa, definir el propósito. Mi propósito es. Segunda mesa, definir el o la audiencia. ¿A quién o a quiénes escribo? La tercera mesa, ¿cuál es el texto que mejor me sirve? Definir el tema del texto. ¿Sobre qué escribiré? ¿A quién escribo? Audiencia. ¿Para qué escribo? ¿Cómo lo escribo? ¿Sobre qué escribo? Mi propósito es. ¿A quién o a quiénes escribo? ¿Cuál es el texto que mejor me sirve? ¿Sobre qué escribo? Los participantes conformarán grupos de 5 personas y compartirán sus tareas de escritura y la forma como la resolvieron. Se solicita a 3 personas del auditorio que quieran compartir su experiencia durante el ejercicio o compartir la forma que más les haya llamado la atención de la manera como lo resuelvo. El ejercicio no termina en este espacio, pues hasta ahora se ha dado respuesta al problema retórico y se espera que cada uno de los participantes pueda entregar un producto final luego de la revisión y acompañamiento de su maestro. Para trabajar tenemos las cajas pedagógicas de herramientas, queridos docentes. En los textos que llegan tenemos los desafíos, los retos para trabajar, tanto para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y en cada uno de estos tenemos nuestros desafíos. En la caja de herramientas pedagógicas tenemos como el propósito de propiciar ejercicios de escritura con estudiantes de las aulas de multigrado. Se propone el desarrollar las siguientes actividades: lee el libro de la colección Semilla, la leyenda de Leonora, que era buena para todo. En un ejercicio de lectura compartida, permitiendo espacios desde los 3 momentos de la lectura: antes, durante y después de la lectura. Posteriormente, realizar las actividades sugeridas en el anexo 10.2, el cual pretende generar ejercicios para producción escritora en actividades posteriores al abordaje de los textos propuestos para la lectura.
También tenemos los retos saber, tercero y quinto, retos saber, tercero y quinto, que se enmarcan en la resolución de problemas retóricos a partir de los aprendizajes que evalúa las pruebas saber, insumos de formación pedagógica para la escritura, anexo 13. Y como refuerzo tenemos también unas sesiones de trabajo relacionadas con tipología textual, las acciones didácticas de lectura y de escritura, reconocimiento del material entre textos y competencias comunicativas escritoras, y finalmente la evaluación formativa. Una de las grandes dificultades de la didáctica de la escritura tiene que ver con la creencia de que quienes saben escribir solo necesitan redactar una vez. Eso es totalmente falso. Los que saben escribir escriben varias veces el mismo escrito. ¿Cómo evaluar estas actividades? ¿Cómo acompaño a mis estudiantes en el proceso de escritura? Tenga en cuenta el objetivo o la intención que el docente tiene con el escrito a desarrollar. ¿Cómo es la evaluación formativa? ¿La evaluación que utilizo es formativa o es sumativa? El uso de la función que cumplirá la evaluación del escrito, diagnóstica, orientadora, seguimiento, el papel de los participantes en la evaluación del escrito, docente, estudiante, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. En el aula también podemos hacer algunas acciones para mejorar. En primera instancia, el docente debe establecer escritos de criterios de la escritura, proceso, selección del tema, tipología textual, coherencia, cohesión, presentación del escrito. Definir el problema retórico. Hacer una relectura, reescritura y verificar en qué componente hay que mejorar e ir al detalle de la escritura en lo sintáctico, semántico y pragmático, objetividad del momento de leer su texto escrito, constatar la intención comunicativa, articular la producción que se origina en cada resolución de problema retórico o en los proyectos de lectura y escritura que el establecimiento educativo haya implementado, publicar los escritos en los espacios que los docentes tengan para ello, como las carteleras, los muros, las redes sociales, etcétera, el muro institucional. Perspectivas para evaluar la producción escrita. La escritura solo se usa para certificar conceptos o conocimientos. Se enfatiza la corrección gramatical y ortográfica. Se limita a evaluar el texto con una nota o un juicio valorativo. Conclusiones. Podemos concluir que resolver las preguntas del escritor facilita la identificación de la audiencia, el tipo de texto y los demás elementos necesarios para la comunicación efectiva. Incorporar la resolución de problemas retóricos a los espacios de la clase permite que se asocie la producción escrita a situaciones legítimas de comunicación. El otorgar importancia a la resolución de los problemas retóricos, garantizamos que el escritor evalúe y proyecte el éxito de su comunicación escrita. Y tomar decisiones previas a la escritura implica contemplar los aspectos semánticos, sintácticos y pragmáticos de la lengua. Queridos docentes, muchas gracias por haber participado en este encuentro virtual. A partir de hoy, yo sé que usted y yo empezamos a escribir diferente. Empezamos a pensar en nuestros destinatarios y también cambiamos como docentes. Estoy seguro que nuestras clases van a ser diferentes. Queridos docentes de Colombia, próximamente estaré presentando
otros videos, otros audios en este proyecto gigante de construir la calidad para nuestros estudiantes, para nuestros futuros científicos colombianos. Hasta pronto.